The podcast you're about to hear was made with Anchor. Make your own podcast for free at anchor.fm. Con respecto a la longitud de los títulos, aquí en Anchor realmente es interesante porque está limitado a 30 caracteres y es algo que me resulta positivo incluso. Hay una limitación que obviamente tienes que intentar compactar el título con estos 30 caracteres, que no son demasiados, pero lo bueno es que, por ejemplo, en iTunes, que es la plataforma que yo suelo utilizar para escuchar podcasts, ahora estoy utilizando también Anchor, pero siempre utilizo o Ucast, o estoy utilizando iVoox de vez en cuando, pero normalmente escucho podcast con Apple Podcast. Bueno, la cosa es que muchas veces la gente que pone los títulos con el número al principio se empiezan a comer caracteres. Tienes mucha más longitud, pero puedes subirlo con otros formatos, con otros servidores que te dejan un título más largo. Lo bueno de Anchor, como digo, son 30 caracteres y esto hace que se vea el título completo en iTunes. Se va a ver completo. Lo que yo recomiendo siempre es poner el número del episodio al final del todo con una almohadilla y el número. No hace falta poner episodio tanto ¿por qué? Porque se está comiendo caracteres. Entonces, y si lo pones al principio, la gente solo va a ver episodio no sé qué y solo va a ver las primeras 3 palabras del título. Entonces, lo más importante, por lo que mucha gente escucha un episodio, es por el título. Así que ahórrate ese número, bajo mi punto de vista, o si quieres pones una almohadilla, el número y luego el título, si te interesa, porque tu estrategia es comprobado que la numeración para que cada uno lo escuche es importante, pero yo creo que es mucho más importante el título una vez que está suscrita la gente, y el número es algo secundario. Bajo mi experiencia y bajo mi opinión personal también, habría que comprobarlo exactamente, pero bueno, el caso es ese, que yo pondría el título lo más corto posible, lo más explicativo posible. ¿Por qué? Porque, como te digo, si empiezas a poner en este episodio voy a hablar sobre... ya luego van a salir puntos suspensivos, la gente no va a saber sobre qué hablas en ese episodio y seguramente haya menos escuchas. Así que muy importante, títulos cortos, descriptivos, y aquí en Anchor pues no tienes otra que hacerlo de esa forma, así que creo que es algo bastante interesante. Pues nada, soy Borja Girón, borjagirón.com, triunfacontublog.com si quieres aprender a crear un podcast, no con Anchor, pero bueno, a lo mejor meto alguna lección extra explicando cómo utilizar esta herramienta porque creo que es bastante interesante. Iremos viendo cómo funciona el RSS, si una vez lo subo a iVoox o a Spreaker o a Stitcher. De hecho, yo creo que solo iVoox y Spreaker sería suficiente, porque en Apple Podcast y en Google Play ya se ha subido de forma automática y bueno, pues ya veremos cómo funciona, si lo puedo subir yo de forma manual para que luego de forma automática se actualicen también estos episodios en estas otras plataformas que tienen también bastante audiencia y puede llegar nuevos oyentes. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos en próximos episodios. Hasta luego. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.